Ok, pues vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso al doctor Pedro Curi Curi, que nos presenta el tema de manejo del síndrome coronario agudo. Doctor Curi, adelante por favor, mucho gusto. Muchas gracias de que esté con nosotros nuevamente. A usted, claro que sí. ¿Cómo parte? Pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la doctora Hilda Alcántara y al excelente equipo que la acompaña para la invitación que me hicieron a participar en este foro, que es tan importante, y con un tema que es un tema que prácticamente me apasiona, que es el manejo del síndrome coronario agudo. ¿Nos podemos pasar a la siguiente, por favor? Como introducción, si pueden pasar, irla pasando, por favor. La enfermedad coronaria es una patología caracterizada por el estrechamiento de las arterias coronarias, lo cual disminuye el flujo sanguíneo hacia el corazón y, por lo tanto, produce lo que conocemos clínicamente con el nombre de angina de pecho. Ahí ustedes pueden ver cómo se produce esa disminución del flujo que habitualmente está dado por una placa ateromatosa. En su modalidad más severa, las arterias se pueden ocluir, ya no están estrechas, sino están ya prácticamente completamente ocluidas, tapadas, y eso detiene el flujo sanguíneo hacia el corazón y produce lo que conocemos con el nombre de infarto agudo de miocardio. Ahí lo pueden ver ustedes, sobre la base de la placa se estableció un coágulo que ocluye completamente la arteria y de acuerdo a su forma de evolución clínica, se pueden distinguir dos grandes grupos clínicamente sindromáticos de enfermedad coronaria, que son los síndromes coronarios agudos y los síndromes coronarios crónicos. Nos ocupa hablar en este tema de los síndromes coronarios agudos, que incluyen tres grandes entidades bien diferenciadas, que son la muerte súbita cardiovascular, el infarto agudo de miocardio propiamente tal y la angina inestable. Entonces, el síndrome coronario agudo o síndrome isquémico coronario agudo, como lo conocemos más comúnmente, el famoso SICA, es un grupo de enfermedades, no es una, son varias, ya dijimos que son tres entidades bien diferenciadas de rápida evolución, por eso es agudo. Rápida evolución quiere decir menos de 6 semanas de duración, que habitualmente se desencadenan por un accidente de placa ateromatosa. En este caso son placas ateromatosas no duras, sino más bien blandas. Las blandas son las placas ateromatosas que son las malas y que desencadenan esto y pueden poner en riesgo la vida de un paciente por daño isquémico del miocardio al comprometer la irrigación del corazón. Antes de hablar de enfermedad del SICA propiamente tal, me gustaría hacerles un recuerdo anatómico, decirles que el corazón está irrigado por dos grandes arterias, como ustedes ya saben, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Sin embargo, a su vez, la arteria coronaria izquierda es un tronco que sale de la aorta y a sus escasos 2 centímetros de trayecto se divide en dos ramas terminales de importancia, que son la arteria descendente anterior y la circunfleja. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, en el corazón tenemos 3 grandes territorios de irrigación arterial: el territorio de la descendente anterior, el territorio de la circunfleja y el territorio de la coronaria derecha. Aquí tienen ustedes el territorio de la descendente anterior. Como su nombre lo indica, pues desciende por la parte anterior del corazón y en todo ese trayecto da ramas colaterales que son
las arterias diagonales, que ustedes las están viendo por allí, y las arterias septales, que son las que se van al septum interventricular que separa los dos ventrículos. Por lo tanto, el territorio de irrigación arterial de la descendente anterior es antero, septo, apical y lateral izquierdo. O sea, la descendente anterior es un vaso muy importante en el corazón porque irriga el 70% de la masa ventricular izquierda, que es el ventrículo que desde el punto de vista funcional nos permite hacer las actividades cotidianas de nuestra vida en el adulto. Aquí tienen ustedes el sistema de la circunfleja. El sistema de la circunfleja, como su nombre lo indica, le da vuelta al corazón por el lado izquierdo, por eso es circunfleja, y también da ramas colaterales, que son las laterales altas u obtuso-marginales, que las pueden ver ustedes ahí, y hacia la cara inferior del corazón, las posterolaterales, que ustedes las pueden ver ahí también. Entonces, la circunfleja también es una arteria importante, la segunda en jerarquía después de la descendente anterior, irriga el 30% restante de la masa del ventrículo izquierdo. Y finalmente tenemos la coronaria derecha, que es similar a la circunfleja, le da vuelta al corazón, pero por el lado derecho, y a esta arteria no da ramas colaterales de importancia, da ramas terminales de importancia, que son la descendente posterior y la arteria auriculoventricular, y se encarga prácticamente de irrigar la totalidad de la masa ventricular del lado derecho del corazón. Cabe destacar que la arteria coronaria izquierda y la derecha se anastomosan en la punta del corazón para darle al corazón un círculo arterial efectivo de irrigación en caso de cualquier contingencia, como en el caso de la enfermedad coronaria. Y también decirles que fisiológicamente hablando, las arterias coronarias son las que irrigan el corazón, las que le dan el oxígeno, los nutrientes que necesita el corazón para poder funcionar. Cuando se nutre el corazón, a diferencia del resto de los órganos del cuerpo, el corazón no se nutre en sístole, se nutre en diástole, cuando está relajado. Y el flujo coronario normal que debe pasar a través de las arterias coronarias, valga la redundancia, es un flujo laminar, sin ningún tipo de obstrucción, como ustedes pueden ver ahí. Y el principal sustrato energético, a diferencia del cerebro, que son los carbohidratos, en el corazón el principal sustrato energético son los lípidos. Eso es lo que yo necesito que ustedes tomen en consideración previamente a lo que ahora sí ya viene, que es la epidemiología. Hablemos un poquito sobre el alcance de este tema que nosotros estamos viendo. La OMS estima que las enfermedades cardiovasculares son las más prevalentes de todas. El 49% de la población tiene enfermedades cardiovasculares. Definitivamente es la enfermedad más frecuente que puede afectar al ser humano. Representan la causa más frecuente de mortalidad mundial, más de 17 millones cada año. Si ustedes lo comparan con todo lo que mató la pandemia por COVID en 2 años y medio, 3 años, fueron alrededor de 8 a 10 millones de personas en el mundo. Ustedes rápidamente se van a dar cuenta que 17 millones cada año es extremadamente, prácticamente el doble o el triple de lo que mató la pandemia a la población mundial. Y por lo tanto esta, entre comillas, epidemia, porque lo único que le falta para ser epidemia es que sea contagiosa. Felizmente la enfermedad coronaria no es contagiosa. Entonces es una epidemia, sí, de enfermedades cardiovasculares que va avanzando rápidamente en los países en desarrollo y en los países desarrollados. Definitivamente esto no va a cambiar, va a progresar. Entonces, menester de ustedes como médicos generales y familiares, conocer esto porque esto es el pan del día que les va a venir a las consultas. Más de 1,000 norteamericanos fallecen cada día por enfermedad coronaria. O sea, eso quiere decir una muerte cada 40 segundos. En lo que llevamos de plática ya se han debido morir 9 personas en Norteamérica. Y además el costo del tratamiento de la enfermedad coronaria en Estados Unidos
es de alrededor de 10 billones de dólares. O sea, es una enfermedad que además de frecuente y que mata a mucha gente, también cuesta. Actualmente en América Latina y el Caribe, esta enfermedad representa el 31% del total de las defunciones y se estima que ocurrirán 20.7 millones de defunciones por estas enfermedades en esta región en los próximos 10 años. Y aquí tienen ustedes más o menos una tasa ajustada de mortalidad por cada 100,000 habitantes en el continente americano. Y ustedes pueden ver que México, pues, escasamente llega a los 50. Eso no quiere decir que en México no haya enfermedad coronaria. Lo que pasa es que no la estamos reportando. Y por eso es que pareciera que tuviésemos menos, y en realidad tenemos igual o hasta más que en otras regiones de América. Y también el INEGI, que es el que nos reporta a nivel nacional las estadísticas más fidedignas, tiene la comuna de decir de que la causa más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, son las enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas las enfermedades isquémicas, ¿no? Y aquí tienen ustedes una tasa ajustada de mortalidad por regiones en México, en donde podemos ver que hay 3 Méxicos, el México del norte, el del centro y el del sur. Pareciera que en el norte hubiese poco, en el centro hubiese más o menos, en el sur hubiese más enfermedad coronaria, pero esto también es un reflejo de una falta de reporte adecuado en las regiones en el país. Hay igual de enfermedad coronaria en el norte, en el centro, como en el sur. Bueno, ya que sabemos esto, entonces ahora sí hablemos sobre la clasificación del síndrome coronario agudo, el SICA. Y como ya les decía, existen 3 entidades bien englobadas dentro de lo que se conoce con el SICA. Y esas 3 entidades son la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, que tiene 2 modalidades, el infarto con supradesnivel del ST y el infarto sin supradesnivel del ST, y finalmente la muerte súbita de origen cardíaco. Ahí las tienen, vamos a redundar en ellas más adelante. ¿Y qué es lo que produce la enfermedad coronaria? No es una sola causa, son un conjunto de causas que se conocen con el nombre de factores de riesgo que finalmente desencadenan la enfermedad coronaria. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues ustedes los conocen muy bien y estoy seguro que también los han tratado: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, problemas con el colesterol, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el estrés al que todos estamos tan bien sometidos, y finalmente algunos otros antecedentes como por ejemplo la carga genética. Es una enfermedad que sí tiene carga genética. La edad, por supuesto, influye grandemente en esto. A medida que vamos envejeciendo tenemos más riesgo, y el género. Y si ustedes ven, aquí tenemos agrupados estos factores de riesgo y podemos darnos cuenta que la mayor parte de ellos son perfectamente controlables. La hipertensión se controla con antihipertensivos, la diabetes con insulina, hipoglicemiantes, las dislipidemias con estatinas, el tabaquismo es difícil de combatir, pero sí se puede. La obesidad, bajar de peso, por supuesto que sí, el sedentarismo, hacer ejercicio, son labores, hasta el estrés se puede combatir. Son factores de riesgo ampliamente modificables, que si nosotros los tenemos controlados, dejan de ser factores de riesgo de enfermedad coronaria. Desafortunadamente, algunos otros, felizmente los menos, no son controlables, como los antecedentes familiares. Nosotros no podemos negar a nuestra mamá, a nuestro papá. La edad tampoco la podemos controlar, es lo único que sube y no baja. Y el género. Entonces, todos estos factores, mientras mayor factores de riesgo tengamos, más chance tendremos de poder desarrollar un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Y cómo pasa esto? Empieza con
el desarrollo de la placa ateromatosa. Esa cañería, esa arteria que era tan regular en cuanto a sus paredes, si es que hay estos factores de riesgo, en las paredes se van depositando calcio, detritus celulares, coágulos, etcétera, y van formando una placa ateromatosa que posteriormente va disminuyendo el lumen. Las placas buenas son las duras porque se adhieren fácilmente y firmemente a la pared de las arterias, pero las malas son las blandas, que van papaloteando prácticamente ahí en el lumen de la arteria coronaria. Se accidenta, va embolizando hacia distal y puede producir una trombosis, hace que la sangre que está fluyendo ya no fluya en forma laminar como fisiológicamente lo hemos visto, sino que en forma irregular, y se precipita el coágulo que finalmente termina ocluyendo la arteria y produciendo un infarto. Y hay 3 eventos muy puntuales que, si desafortunadamente se desarrollan, pueden producir complicaciones mecánicas del infarto. Si gran parte de la pared anterior del ventrículo derecho está comprometida por el infarto, se puede producir la ruptura libre de la pared anterior. Si se rompe la pared anterior del ventrículo derecho, hay una salida de sangre, un tamponade cardíaco y la muerte, y esa es una complicación mecánica. También puede haber que si se infarta la pared inferior, los músculos papilares de la válvula mitral se puedan romper y se pueda generar una insuficiencia mitral posterior al infarto. Y también puede haber que las septales, que son ramas de la descendente anterior, se infarten en forma plena y produzcan una ruptura del septum interventricular y generen una CIB posinfarto. Y también puede pasar, y esta es la única secuela crónica, que si se infarta la pared anterior, exista el desarrollo en el lugar del infarto y de la necrosis, con el tiempo esa necrosis se va sustituyendo por tejido fibrótico y va formando como un chipotito en la pared del ventrículo izquierdo, que es el aneurisma ventricular izquierdo, la única complicación mecánica del infarto que es crónica. Todas las demás son agudas. Y bueno, ahora sí vayamos a ver y analizar fehacientemente lo que nos interesa saber, que es la clínica. El SICA, el síndrome isquémico coronario agudo, se caracteriza por episodios de dolor anginoso, que pueden ser típicos o atípicos. De reciente instalación, ya hemos dicho que es de menos de 6 semanas de duración. Habitualmente se desencadenan en reposo o con esfuerzos mínimos. Y pueden o no acompañarse de manifestaciones organovegetativas. ¿Cuáles son las manifestaciones organovegetativas? Sudoración profusa, diaforesis fría, mareo, hipotensión, náuseas, vómitos, síncope, que es el desmayo, o lipotimia, que es la sensación de querer desmayarse sin lograrlo. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros debemos explorar cuando estamos haciendo la anamnesis de una angina? La angina típica es una angina que el paciente la refiere como un dolor precordial opresivo, como que le estuviesen apachurrando el corazón, como que tuviesen un elefante cargado encima. Muy intenso, con sensación de muerte inminente. El paciente dice: doctor, me siento morir, porque se preocupa. Subjetivamente lo tira mucho. Se exacerba con el esfuerzo y con la actividad física. Cede con el reposo y con la administración de nitratos sublinguales, como por ejemplo el dinitrato de isosorbide. Le damos un dinitrato de isosorbide sublingual y el paciente le calma el dolor. Esa es una prueba terapéutica que de repente, si queremos corroborar que ese dolor es de origen coronario, podemos hacer. Y se puede referir a diferentes lugares, como por ejemplo la boca del estómago, el epigastrio, el canto interno del brazo izquierdo, el cuello, la región dorsal también.
dependiendo de cuál sea la cara del corazón que esté comprometida. Y algo muy importante de tomar en cuenta, que cualquier otro dolor precordial que el paciente pueda referir y que no tenga estas características típicas, no debe de minimizarse, debe de estudiarse, porque puede también ser un cuadro de isquemia cardíaca que no tenga manifestaciones típicas. Aquí tenemos una clasificación que hace la Canadian Cardiovascular Society, es la Sociedad Canadiense Cardiovascular, en relación a las formas en las que se presenta esta angina, este dolor típico. Y ustedes pueden ver que la clase 3 y la clase 4 es aquella angina que se presenta a mínimos esfuerzos, como por ejemplo peinarse, ponerse los lentes, cepillarse los dientes, o al reposo, inclusive estando sentado. Esas clases 3 o 4 de angina son compatibles con Zika. Y los 3 cuadros clínicos definitivamente englobados dentro del Zika son la muerte súbita, el infarto agudo, con sus 2 modalidades, con y sin elevación del ST, y la angina inestable, que vamos a describir a continuación. La muerte súbita cardíaca es una forma de Zika que se caracteriza por un episodio de dolor anginoso de instalación abrupta, que debuta con la muerte y habitualmente se presenta en personas jóvenes que no tienen factores de riesgo y están sometidos a esfuerzos o actividad física exagerada o muy importante. Por ejemplo, los deportistas. ¿Cuántas veces hemos visto que están jugando fútbol y de repente el futbolista cae desplomando al piso y necesita una reanimación? Esa es una muerte súbita. También pasa mucho en los conscriptos y es una situación que no es rara, es más bien frecuente. Se caracteriza este Zika. ¿Por qué se muere el paciente? Porque produce arritmias ventriculares mortales, como por ejemplo la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿Y por qué se produce esto? Porque hay afección del tronco de la coronaria izquierda o troncos arteriales de irrigación importantes que comprometen grandemente la irrigación del ventrículo izquierdo principalmente. Ya saben ustedes que la DA y la circunfleja son los que la irrigan. Si estos vasos están comprometidos, el corazón se infarta, todo el corazón izquierdo genera estas arritmias y el paciente muere. Y si no recibe una reanimación cardiopulmonar inmediata, pues se muere. Y si sale a la reanimación cardiopulmonar, la primera causa que se debe de pensar en estas circunstancias es que sea de origen coronario. El infarto agudo de miocardio es un cuadro muy claro de Zika, que es prolongado. Los episodios anginosos tienen más de 20 minutos de duración. El paciente realmente se ve muy comprometido. Las manifestaciones organovegetativas que ya mencionamos son muy frecuentes. Si nosotros le tomamos un electrocardiograma a un paciente que llega a un servicio de urgencia en estas circunstancias, lo más probable es que tenga cambios permanentes. Si yo se lo tomo al ingreso, va a tener lesiones. Si se lo tomo a las 2 horas, van a persistir o van a progresar esas lesiones. Y definitivamente lo que le va a dar el sello diagnóstico es que las enzimas cardíacas están elevadas. No puede haber infarto agudo de miocardio si las enzimas cardíacas no están elevadas. Esto es algo fundamental. Entonces, independientemente si es que el infarto sea con o sin supradesnivel del ST. La angina inestable es el tercer cuadro clínico que engloba el Zika. También es un síndrome coronario agudo que puede o no ser prolongado. A veces no necesariamente dura más de 20 minutos como el infarto. Puede durar 20 minutos o puede durar menos.
Aquí las manifestaciones organovegetativas no son tan frecuentes y ese puede ser un punto clínico de discernimiento entre el infarto y la angina inestable. Lo más importante es que los cambios electrocardiográficos, a diferencia del infarto en donde son permanentes, aquí son transitorios. Le tomo un electro al inicio y puede tener algunas alteraciones. Se lo tomo 2 horas después, esas alteraciones pueden ceder y ya no estar presentes. O sea, no son permanentes, son transitorios. Pero lo más importante de todo es que las enzimas cardíacas en esta situación son normales. Y eso es lo que va a ser el diagnóstico diferencial entre infarto y angina inestable. ¿Cuáles son las anginas inestables? Las anginas R, le llamo yo desde el punto de vista mnemotécnico, porque son anginas de reposo, todas empiezan con R, ¿no? Angina de reciente comienzo, angina rápidamente progresiva. Y dentro de estas anginas de reposo tenemos las llamadas anginas P, porque todas empiezan por P, angina postcirugía, angina postangioplastia, angina postinfarto y angina de Prinzmetal, que es una angina variante. Esos son los 3 cuadros clínicos de Zika y esas son las características clínicas que nos permiten diferenciarlos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Zika? Se hace por 2 de 3 criterios diagnósticos. Y los criterios diagnósticos son la clínica, que acabamos de describir, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. El electrocardiograma, pues todos saben, y en todos los lugares se puede realizar este estudio con un electrocardiógrafo de 12 derivaciones en reposo. Esa es la forma de tomarlo, como ven ahí en la imagen. ¿Y qué es lo que nos puede orientar el electrocardiograma? Puede ser normal y eso ya es ganancia. Puede haber isquemia. ¿Cuáles son las manifestaciones de isquemia? El infradesnivel del segmento ST y las ondas T negativas. Estas son manifestaciones electrocardiográficas de isquemia. Puede haber lesión. ¿Cuáles son las manifestaciones de lesión? El supradesnivel del ST. Y puede haber signos de necrosis. ¿Cuál es la manifestación electrocardiográfica de necrosis? Ondas Q profundas. También podemos ver arritmias como bloqueos, fibrilación o flúter auricular y crecimiento de cavidades, que adicionalmente nos puede aportar el electro. Pero lo más importante es esto. Ondas de isquemia, infradesnivel, como lo pueden ver ustedes ahí. El infradesnivel del ST, el segmento ST se considera infradesnivelado, aunque esté por debajo de un cuadradito sobre lo normal. Siempre es patológico. No dubiten en decir que ese electro sea patológico si tienen un infradesnivel. Cuando hay supradesnivel, que es indicativo de una lesión, cuando hay una elevación del segmento ST, ahí ustedes lo pueden ver muy bien en la parte del medio, es el típico síndrome de la bandera, ¿no? Porque parece un mástil con una banderita ahí flameando, porque está hasta arriba el segmento ST, está supradesnivelado. Y las ondas de necrosis, como la que ven hasta abajo, es la onda Q profunda. Eso nos indica que ya hubo un infarto antiguo. Las ondas Q no son de infarto reciente. El infarto reciente es el supradesnivel. Entonces es importante ver estas manifestaciones en las diferentes derivaciones del electro, porque si las vemos en D1 o ABL, están hablando de que ese problema está en la cara lateral alta. Si las vemos en B5 y B6, está en la cara lateral baja. Si las vemos en B2 a B4, está en la cara anterior. Si la vemos en B1 y B2, está en el septum. Y si la vemos en la cara inferior, está en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Entonces es importante identificar en qué derivaciones están estas lesiones
para darnos cuenta más o menos de cuál de los 3 territorios de irrigación arterial que ya hemos visto al principio está el problema. Las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas, cuando nosotros prescribimos la toma de enzimas cardíacas como parte de los métodos auxiliares de diagnóstico, ese pool de enzimas cardíacas incluyen la CK, que es la creatina quinasa, fracción MB, la fracción miocárdica, la DHL, que es la dehidrogenasa láctica, y las troponinas, troponina I y troponina T. Ustedes pueden ver ahí en ese cuadro que todas ellas, cuando se produce un problema de lesión en el corazón, se elevan a cierto tiempo, después mantienen un plató, o sea, una estabilización, y después no se elevan en forma continua por el resto de la vida. Después bajan y decaen hasta los valores normales. Fíjense ustedes, la CKMB, por ejemplo, el tiempo de elevación es a las 3 a 12 horas, la DHL a las 10 horas, las troponinas se elevan de 3 a 12 horas de iniciado el problema del infarto, ¿no? El tiempo de mantención y de elevación es de 24 horas para la CKMB, 24 a 48 horas para la DHL, y las troponinas también se elevan hasta las 48 horas. Y lo más importante, la forma de caída de todas ellas, la que más tarda en caer, son las troponinas, porque caen hasta el 10º, incluso hasta el día 14. Por lo tanto, son indicadores mucho más sensibles que todas las demás de infarto agudo de miocardio. Si tuviésemos que elegir entre una de todas ellas, elijan las troponinas, porque esas nos van a dar una idea mucho más fidedigna del infarto. ¿Qué puede aportar la interpretación de las enzimas cardíacas? Pueden ser normales, y si son normales, no podemos descartar que no haya un problema coronario, porque puede ser una angina inestable, ¿no? Puede haber lesión miocárdica si es que están elevadas, isquemia o necrosis. Nos pueden hablar sobre el grado de lesión, porque si están elevadas es aún mayor, y si están elevadas al cuádruple, es mucho más amplio. Hay una relación directa entre el grado de problema de músculo afectado con el nivel de elevación de las enzimas cardíacas. Nos pueden hablar sobre el tiempo transcurrido del infarto. Por ejemplo, si yo tengo una CKMB normal, pero tengo troponinas elevadas, ese infarto seguramente fue más allá de las 72 horas, porque la CKMB baja a las 72 horas. Y si ya está normalizada y las troponinas siguen altas, quiere decir que ese infarto es de más de 72 horas de evolución. También nos pueden hablar sobre la evolutividad de la lesión, porque si yo tomo enzimas cuando llega el paciente al servicio de urgencias y están elevadas, y se las tomo 2 horas después y se elevan más, quiere decir que la lesión está progresando. O por el contrario, si están elevadas al principio y después decaen a lo normal, llegan a valores normales, esa evolución está mejorando. Y nos puede ayudar a evaluar la efectividad del tratamiento que estamos instaurando por esta misma razón. Nos sirven como un control. ¿Cuál es la estratificación del riesgo que nosotros hacemos nada más con esos 2 estudios, el electro y las enzimas? Tenemos aquí estos 4 cuadros muy importantes, o estas 4 alternativas. Si hay supradesnivel al electro, lo más probable es que las enzimas también estén elevadas. Y entonces estamos frente a un diagnóstico ineludible de infarto con supradesnivel del ST. Ese es el cuadro más grave de todos. Puede haber infradesnivel u ondas T negativas, pero con enzimas elevadas.
Ese es el segundo nivel de gravedad y nos está indicando un infarto, ya no transmural como en la primera oportunidad, sino un infarto subepicárdico, como ustedes lo pueden ver ahí en la segunda imagen. Es un infarto más chiquito, pero es infarto también y es igual de grave. La tercera alternativa es que haya infradesnivel u ondas T negativas, pero que las enzimas sean normales. Si estamos frente a esa situación, ya no es un infarto, es una angina inestable. Y finalmente puede que el electro no esté alterado y las enzimas tampoco, porque el paciente tiene dolor. Entonces ese dolor debe buscarse otras causas alternativas, que puede ser una gastritis, un reflujo, una neumonía izquierda, una disección aórtica, una ruptura esofágica, cualquier otro problema que no sea coronario y que también pueda producir angina de pecho. Entonces fíjense cómo en la integración del electro y las enzimas ya hacemos una estratificación del riesgo en un paciente con Zika. ¿Cuál de todos es el más grave? Pues el infarto con supradesnivel, porque ese es un infarto transmural. Tratamiento. Tratamiento, que es lo que nos compete, esta es la plática del tratamiento prácticamente. Lo podemos dividir en varios pilares, que son la terapia eléctrica, el manejo médico inicial, la trombolisis y, en un sitio preferencial, la angioplastía coronaria transluminal percutánea. Ahí tienen ustedes las alternativas terapéuticas de cómo manejamos el infarto, oye, los síndromes, el Zika. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La desfibrilación, la terapia eléctrica, ¿en quiénes se aplica? Pues obviamente a los pacientes que tienen muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca, si es de origen isquémico, como en el caso que nos compete, del Zika, es lo más frecuente, es que genere arritmias mortales, taquicardia y fibrilación ventricular, que son ritmos que se deben de atender, se debe de hacer la RCP, y estos ritmos sí son desfibrilables, y lo aconsejable es desfibrilar. Entonces, si se hace en forma rápida la atención con una RCP en un paciente fallecido por muerte súbita, tiene tanto más chance de salir adelante y resucitar cuanto más rápido hagamos esa desfibrilación. La desfibrilación y la terapia eléctrica definitivamente le van a dar el sello pronóstico a ese paciente con muerte súbita. El manejo médico inicial de los casos con Zika. Hay un mnemotécnico antiguito, pero todavía muy práctico, que es el famoso MONA, ¿no es cierto? Que incluye morfina, es un analgésico opioide, el dolor es muy grande, no va a calmar con un paracetamol, tenemos que usar opioides del tipo de morfina, el fentanilo, la buprenorfina, el tramadol, el oxígeno, por supuesto, para que el paciente sature por lo menos 94% o más. Si eso no lo logro con puntas nasales, pues tendré que usar una mascarilla simple, una mascarilla con reservorio, puntas nasales de alto flujo o inclusive la intubación y ventilación mecánica. El gol es que sature más de 94%. Los antianginosos, el que más usamos son los vasodilatadores, los nitratos, la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y por supuesto los anticoagulantes. Eso es algo muy importante y eso muchas veces como manejo inicial cae en sus manos. Si ustedes reconocen los signos, la sintomatología de Zika en cualquier área de su expertise, en la consulta externa, en el hospital, en un servicio de urgencia, si quieren causar una medida efectiva que va a impactar sobre el pronóstico de sus pacientes, denle anticoagulantes. ¿Qué anticoagulante le damos, doctor? Una aspirina. Eso es lo que necesitan darle, nada más. Eso le va a ayudar y van a impactar favorablemente. Y si no tienen aspirina o el paciente es alérgico a la aspirina,
denle un clopidogrel. Esa es la recomendación. Y refiéranlo inmediatamente a un servicio de urgencia, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si llega a un servicio de urgencias que no tiene sala de hemodinamia, no cuenta con hemodinamista, pero sí tiene una terapia intensiva, la terapia que se debe de realizar en ese paciente es la trombolisis. ¿En qué consiste la trombolisis? En administrar por vía intravenosa medicamentos que van a disolver el coágulo que está produciendo el infarto, van a recanalizar la arteria y van a reperfundir el miocardio que está en riesgo de morirse para recuperarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer eso? Nada más 6 a 12 horas desde que se inicia el dolor. Esa es la ventana terapéutica que tenemos para hacerlo. Si nos demoramos más de ese tiempo, el corazón se murió. Y si se muere el corazón, nadie lo va a volver a revivir. Ya se pasó la chance de poder hacer algo efectivo sobre ese corazón infartado. De tal forma que esa ventana terapéutica de 6 a 12 horas hace que una de las metas internacionales que propone la American Heart Association es que el tiempo entre que ingresa el paciente a la puerta del servicio de urgencias y el momento en el que nosotros lo estamos pinchando para ponerle la aguja e infundirle el trombolítico no debe ser más allá de 30 minutos. Hay que actuar en forma rápida porque estamos en contra del tiempo. ¿Cuáles son los trombolíticos que habitualmente usamos? La streptoquinasa, uroquinasa, que son antiguos, ya no se usan. Hoy en día lo que más usamos es el alteplase, tenecteplase, el activador tisular del plasminógeno, el actilice. Si existe la posibilidad en el centro que se refirió el paciente de tener una sala de hemodinamia y un hemodinamista, no pensemos en la trombolisis, pensemos en la angioplastía primaria. Eso es lo ideal que debieran de recibir los pacientes con un Zika y con un infarto. ¿Cuál es la ventana terapéutica? Las 6 a 12 horas. ¿Cuál es la meta internacional que propone la American Heart Association? Que desde que llega el paciente a la puerta del hospital hasta que se le sube un catéter al lugar de la arteria infartada y se infla el balón para abrir esa arteria y se coloca el stent, es como lo que ustedes están viendo allí, no debe ser más allá de 90 minutos. Si se logra ese objetivo, ya la hizo el paciente. Muchas veces se logra salvar gran parte de la masa miocárdica y la evolución del paciente va a ser óptima. Ojalá y todos los infartados pudieran llegar a este desenlace. Y aquí tienen ustedes el algoritmo diagnóstico y terapéutico, que básicamente es, si se identifica el infarto como parte del Zika, ya saben lo que hay que hacer. Si tenemos hemodinamia, angioplastía primaria. Si no tenemos hemodinamia, trombolisis. No refieran al paciente a otro centro, van a perder tiempo. Y decirles que, lógicamente, los resultados de este tratamiento es importante que el médico general, el médico familiar, los paramédicos, inclusive todo el servicio o la gente que está en de los trabajadores de salud, debemos de saber identificar el síndrome coronario agudo en cualquier momento. ¿Por qué? De la identificación real y la referencia temprana dependerá la evolución de ese paciente. Lamentablemente, el 50%, la mitad de esos pacientes que tienen Zika extrahospitalario, no llegan a referirse oportunamente al hospital para recibir un tratamiento adecuado y se mueren en forma extrahospitalaria. Y por eso es que la mortalidad es tan alta por Zika. La ventana terapéutica, ya lo dijimos, son 6 a 12 horas. Después de las 12 horas ya no tiene que hacer nada. Lo que se infartó, se infartó. Y si el infarto fue grande, las consecuencias y las secuelas con las que va a quedar ese paciente van a ser graves.
Si el infarto fue mediano, a lo mejor no son tan graves. Si el infarto es pequeño, a lo mejor no pasa nada. Todo dependerá de la cantidad de miocardio que se perdió durante el infarto. Y decirles que el gold estándar del tratamiento del infarto es la angioplastía. Si no se puede, la trombolisis. Y si nosotros la aplicamos en forma real, podemos impactar y salvar al 47% de los pacientes que tienen Zika y poderles devolver una clase funcional correcta para reintegrarlos a la sociedad. Como conclusión, qué bueno ya, porque pues ya estamos terminando. Ya ustedes han visto que la enfermedad coronaria es una patología grave que puede llevar al paciente al infarto y a la muerte. Las personas con factores de riesgo deben hacerse un control médico aunque no tengan síntomas. Las personas con síntomas deben ser detectadas y referidas a un hospital de tercer nivel para instalar un tratamiento encaminado a evitar que se produzca el infarto. Y finalmente decirles que el éxito del tratamiento, si se produjo el infarto, depende de la detección oportuna por el médico general, familiar y el personal de salud y la referencia inmediata a un hospital de tercer nivel, ya que de no hacerlo se incrementa la mortalidad por esta causa. Y termino con este aforismo que espero que se quede muy en la mente de ustedes como corolario de esta plática. No se olviden, tiempo es músculo, músculo es calidad de vida. Debemos de actuar rápido y debemos de hacer estas acciones que si las realizamos vamos a impactar fuertemente en el síndrome isquémico coronario agudo. Y pues les agradezco mucho su atención y su participación. Si hay alguna duda, con todo gusto. Doctor Pedro, como siempre, un honor escucharle con esa facilidad que tiene para transmitir tanta experiencia. A nombre del Sistema de Educación Continua para el Médico General y Familiar y la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales, otorgan la siguiente constancia por su excelente participación y pues muy agradecidos, doctor. Las preguntas las vamos a dejar en forma personal por obviedad de tiempo. Doctor, asimismo le entregamos un reconocimiento por Medical Expo y un pequeño presente. Muchas gracias. Es un honor compartir con ustedes. Gracias.